¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Andrés Merino y yo estamos, pero combinaditos de color, no de espíritu, pero sí de color. Muy buenos No hay días. que coincidir en todo, Maffer. De Muy hecho, buenos días. celebro las diferencias y las discrepancias. Son una fortuna en la vida. Qué aburrido que todos pensáramos y sintiéramos lo mismo. En lo que, por ejemplo, qué triste que sería la hay vida, cosas, ¿no? en las que sí me dan tristeza no coincidir. ¿Cómo qué? En el respeto, en la dignidad, en los valores, en esa forma de vida. Eso no me agrada no coincidir. Pero bueno, gracias por sintonizarnos. Estamos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos para acompañarlos en www.rtp.ce y en todas nuestras plataformas como RTP Ecuador. Continuamos en la actualización de información. Si quieres, retomamos desde ayer el caso goleada, como lo ha llamado la Fiscalía General del Estado. 3 de la tarde, pasada las 3 de la tarde, para mí hubo un poco de desinformación, porque primero se dijo que se había dictado prisión preventiva para 10 de 11, pero luego nos enteramos que realmente no fue así lo que decidió el juez. Luego, cerca de las 8 de la noche, tanto el alcalde Álvarez, sus 2 hermanos y 2 personas más subían a un bus para ser trasladados hacia donde disponía el juez. Lo que me llama un poco la atención es que el juez dispone, aunque no sé si es de cumplimiento lo que el juez dicta en esta, ¿cómo se llama? ¿Sentencia puede ser? No, todavía no sentencia, pero en el direccionamiento del caso lo que indica es que deberían ser trasladados a la cárcel en Quito, la número 2. Pero lo que conocíamos ahí en la madrugada era que nuevamente se estaba trasladando al alcalde Álvarez hacia Latacunga, una de las cárceles más complicadas, más riesgosas y que tiene un problema además climático, es una de las más frías, en la que tiene también recuentos de víctimas de asesinatos, como la mayoría de las cárceles que tiene el país, y sus otros 2 hermanos trasladados hacia Cuenca. Sí, Maffer. Bueno, buenos días con la audiencia. Perdóname, no te saludé, Andresito. No te preocupes, Maffer, no te preocupes. Pero bueno, siguiendo el caso goleada, se dio lo que al principio iba a pasar y está ajustado y pagado de derecho, que era la sustitución de estas medidas cautelares que tenía el alcalde Antonio Álvarez con la utilización del grillete, ahora por prisión preventiva. Y esto sí me molesta, ¿no? Que digan que es una medida política para tratar de atormentar, para tratar de desequilibrar, cuando lo que dispuso el juez es lo que está tipificado tal cual en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí lo que ocurrió fue un desacato expreso a una orden judicial que era el no retirarse el grillete. Y para complementar mi comentario, sí me parece bastante curioso porque tengo en mis manos el informe de monitoreo del uso de dispositivos de vigilancia electrónica, que esto sería excelente que lo conozca el público, ¿no? Mira, desde el mes de agosto del 2025, y aquí hay una corresponsabilidad, yo lo conversaba contigo ayer, emitió 33 alarmas de pulsera quitada. Okay. En 1515 ocasiones emitió alertas de que estaba offline. Okay. En 128 ocasiones emitió alarmas de salidas de la zona umbral, es decir, las zonas donde se delimita, donde puede estar y no puede estar. Y en más de 952 ocasiones estuvo online el dispositivo. Ya. Y ahí me queda una duda bastante grande, ¿no? Dale. Porque no es cuestión de que en el momento en el que se realizó el allanamiento y la aprehensión del alcalde, bueno, después de las barbaridades que dijo el abogado diciendo que se lo quita para cargarlo, para decir que es un celular. Me sorprende la cantidad de veces que esto se dio de manera ininterrumpida y reiterada. ¿Te sorprende la cantidad de veces y la no reacción? Correcto. Ya, mira, a mí, primero, la orden de prisión preventiva no es por el retiro del grillete, del dispositivo electrónico de control. No es por eso, es porque lo solicitó el fiscal en el caso goleada. No tiene nada que ver el retiro. Pero ya lo va a solicitar también. Pero ya, estamos hablando de hechos, ¿no? Okay. Y el hecho es también que se está solicitando, pero no es por eso que se le ha puesto esta medida de prisión preventiva. A tu interrogante yo le sumo otra. ¿Cuáles son las causas por las que quedó ese dispositivo así?
como la causa. Son 1500 veces que te entran las alertas. Tú, yo asumo, Correcto. va el técnico del aparatito este y te dice, oye, esto fue, en estos casos fue manipulación, ya, ok. Y en los otros que salió del área Del urbana. umbral. ¿Y qué pasó? Pues, ¿cuál fue la De acuerdo reacción del contigo. SNAI? Sí, sí, Pero sí, lo que sí, me sí, parece más extraño a mí es que ahí entran las informaciones contradictorias, porque si sí venía registrando estas situaciones con este dispositivo electrónico, pero ¿por qué entonces el ministro Reinberg dijo que no se había presentado alerta en el SNAI? Sí, de acuerdo. Entonces yo digo, Hay unas incongruencias oye, bastante grandes. Sí, entonces son esas cosas que a mí me molestan dentro de la comunicación, porque, a ver, esto que para algunos pudiera verse como un caso de persecución y de política, para otros no, y cada uno debe tener su lectura. Cuando lo tratas o lo maltratas, estás a un límite de que las posiciones sobre la visión del caso cambian. Es decir, ejemplo, si las fotografías y videos de lo que entiendo por ley se hacen para tener registros en los allanamientos, le llegan primero a un... no digo que es Troll Center, yo no lo sé, pero no es un medio de comunicación tradicional ni legalizado, sino a un productor de contenido, le llega primero, antes de que la policía lo saque. ¿Qué pasó? Sí, bueno, pero eso Es son cosas que ya han no, ocurrido. Oh, y no las estoy justificando. mal. Sí, está mal, pero Porque, no exime de la responsabilidad que tenía el alcalde de no quitarse el grillete. En ningún momento he dicho eso. Ok. Digo que se debe manejar, que insisto, que tratándose de un caso que puede entenderse para algunos como político, el tratamiento comunicacional sobre todo debe ser lo más riguroso posible para que no se confunda a quienes consideran que esto es un caso netamente judicial y que no tiene nada que ver con lo político. En eso estoy de acuerdo contigo, Maffer, y sobre todo en las declaraciones del ministro Reinberg, que, bueno, resulta sorprendido y perplejo de que esta fue la primera ocasión. ¿Sabes cuántas alertas se emitieron desde que se puso el grillete? No tengo idea, pero eso es desde 2.769 alertas. Entonces yo no sé cómo el ministro no lo sabe. Aquí tengo el informe. Lo que presentado por el SNAI, sí, el día de ayer circulaba. Entonces yo digo también, ¿qué pasó con el SNAI? No hubo la alerta, no hubo la comunicación. Si el primer intento lo que sugiere es, oye, esta persona lo está incumpliendo, ¿qué pasó? Hay algunas respuestas definitivamente que dar, pero por otra parte también está que con la facilidad de quitarte ese grillete, ese artefacto, pues nunca se fue. ¿Sí? Nunca se fue. Y yo no puedo decir que el alcalde es culpable, yo digo que la ley y la Constitución dice que es inocente y quienes deben presentar las pruebas suficientes para esto está en la Fiscalía. Pero insisto, en el manejo necesario, porque a mí una de las cosas que más me preocupa como ciudadana, y quítale el nombre Aquiles, quítale el nombre el que sea, es que la justicia se transforme en un mecanismo de persecución. Sí, y nunca nos puede quedar esa sensación. Sí, nunca, porque dudamos de todo. Y cuando dudamos de todo, hay culpables que van a salir inocentes, pues, e inocentes que los transforman en culpables. Por eso no me gusta esta sensación que tengo. Y te sigo la misma línea, y en eso concuerdo, ¿no? Porque hay que ser congruente también con lo que se dice. El mismo concurso fiscal que se está manejando y que ya ha tenido algunas delaciones, la misma comisión que va a ser la encargada, ni siquiera guarda las formas a la hora de escoger a las personas más probas o a quienes aspirarían a ser las más idóneas y selectas para presidir la Fiscalía General del Estado. Entonces, si comenzamos a tener estas dudas, si tenemos dudas con el fiscal encargado, que de hecho ya la Corte Constitucional ha admitido a trámite, porque esto surge de un pronunciamiento del Contralor en el que dice, bueno, si esta es... Procurador General del Estado. Yo estoy traumada con el Contralor, no sé por qué. El Procurador dice, oye, sí está bien que lo algo perdido, ¿eh? Antes tenía una... ¿Dónde estabas perdido? Sí, antes había tenido una presencia y ha tenido un protagonismo porque ya no está. Entonces, ya la Corte lo va a admitir a trámite y va a ser de urgencia el tratamiento que se le va a dar al tema. Entonces yo digo, cuando tienes elementos como este, selección del fiscal, un fiscal relacionado con el Ejecutivo, y luego tienes al presidente encargado del Consejo de la Judicatura, alguien en que su medio de comunicación en redes sociales, gracias Luchito, hace campaña, tiene eslogan, color, apoya al gobierno, no puede ser. No nos olvidemos, Maffer, que el fiscal subrogante del subrogante actual pidió el archivo de la causa por el que se estaba investigando, si no me equivoco, por el delito tipificado como tráfico de influencias contra
La primera dama. Entonces, Por la recepción exacto. de naciones. No nos olvidemos de eso. Entonces, y te voy más allá, porque aquí no debe quedar dudas. Yo insisto, yo voy por la justicia. Y la justicia significa que quien es responsable pague su culpa. Así debe ser. Te duela o te alegre. Así es. De manera imparcial y objetiva. Así debe ser. Pero cuando se presentan casos como estos, a ti te ponen las alertas. Pero cuando se te presentan datos como, por ejemplo, el que daba la señora periodista Blanca Moncada, de quién es el juez que dicta la prisión preventiva en el caso Goleada, te hace alerta, pues. Es un juez que está siendo investigado, procesado por casos de corrupción, narcotráfico, que además que debió haber tenido su suspensión en su función, pero quien impide esta suspensión es el señor Mario Godoy. Claro. Entonces, por eso insisto. Bueno, lo que pasó con la consejera Villasís hace 2 días, que eso yo quiero entender cuál va a ser la forma en la que que se va a tratar. Ya asumió en este momento el señor Damián Larco, que fue director del Servicio de Rentas Internas, pero no sé si se va a escalar este tema directamente o al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o a la Corte Constitucional nuevamente, porque se ve que hubo una presunta vulneración clara de sus derechos. Por lo menos no hay claridad hoy en la situación de ella, que todo depende del Estado central para que se aclare. Pues es un documento nada más. Entonces yo insisto que las formas pesan y si queremos reconstruir al país debemos tener instituciones fuertes. Y para que tengamos instituciones fuertes, pues precisamos transparencia. Y a mí me quedan dudas. Y son dudas razonables. Y cuando tú dudas de cómo funciona la justicia, dudas también de los resultados. Y eso da pie para que, insisto, inocentes estén presos o culpables salgan libres. Y no nos hace bien al país, definitivamente. Pero en lo absoluto. Oye, ya vamos a hablar sobre lo que ha admitido, dígame. La Corte. Dígame, eso, justo. Sí, bueno, y ya fueron muy expresos y bastante claros en decir que la admisión a trámite no implica un pronunciamiento sobre el fondo. Pero siempre dicen eso. Sí, pero yo creo que ahora están algo más afinados al momento de emitir sus boletines y comunicados. Porque me parece excelente. ¿Tú crees que le tienen miedo a otro round? No tienen. Y que aparezcan ahí de nuevo. Mira, ellos no tienen que tener miedo, ellos tienen que defender la supremacía de la Constitución y nada más. Oye, entremos en esta conversación porque ayer lo comentábamos, tú no estuviste con nosotros, pero nos referíamos a esta línea, las directrices que se estaba dando desde las Fuerzas Armadas en su manejo de comunicación y de cobertura, o sea, una relación abierta con los medios de comunicación. Ya lo tenemos, César Ricaurte, a los tiempos, director ejecutivo de Funamedios, nos acompaña. ¿Cómo le va? Se ha cambiado hasta el look, ¿ah? De todo me doy cuenta. Tiene su micrófono apagado. Ahí fue. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta conversación y bueno, a las órdenes, sí. He cambiado de look. Está súper juvenil, me encanta. César, vamos a lo de fondo. A ver, es normal que las instituciones tengan unos lineamientos en su manejo con los medios de comunicación, instituciones públicas. Sí, o sea, se pueden emitir este tipo de lineamientos. Ahora, lo que pasa es que si esos lineamientos se convierten en una forma velada y no tan velada en realidad, de censura, en un factor en la cual tú lo que haces es, a partir de la calificación de la línea editorial del medio de comunicación, de la calificación de sus coberturas, de lo que dicen en el mismo documento de lineamientos, la posición del medio frente a la institución, ¿no es cierto? E incluso llegan a calificar el rigor periodístico, ¿no es cierto? Eso ya es otra cosa, ya se convierte en un factor de censura previa, como lo hemos calificado desde Funamedios. Y la censura previa, cabe recordarlo, está prohibido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales más básicos que ha firmado el Ecuador, y hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Es decir, los documentos más básicos prohíben expresamente que los estados ejerzan algún tipo de censura previa. Ahora, y aquí continúa. Es un escenario en ese sentido.
Ujú. Ahora bien, ¿no le parece justificada estos lineamientos cuando tienes que se reproducen a millones informaciones falsas, trucadas, sesgadas, pero abiertamente? ¿No le parece que está bien hacerlo? Sobre todo, insisto yo siempre en la coyuntura, en un momento en extremo delicado cuando hablamos de seguridad y estamos hablando de las Fuerzas Armadas. A ver, el tema de desinformación es realmente muy grave y muy importante, muy relevante. Eh, Ahora, la pregunta es, marcando estos escenarios de censura, se está combatiendo realmente la desinformación? Porque en realidad lo que se está intentando es aplicar estos lineamientos sobre medios de comunicación establecidos y que tienen muchos años de trabajo y que no pueden ser calificados de medios de desinformación. Nos puede gustar más o menos su trabajo, podemos ser muy críticos con ciertas producciones editoriales, etcétera, etcétera, incluso discrepar de su línea editorial, ¿no es cierto? Pero de ahí a señalar que Ecoavisa, para de decir un nombre con nombres y apellidos, ¿no es cierto? Está desinformando, creo que dista mucho. Y aquí el antecedente inmediato es justamente la censura a la que se estaba sometiendo al periodista, o que se está sometiendo al periodista Paul Romero, después de la revelación de una serie de, llamémosles, hechos irregulares alrededor de un contrato para la compra de un radar. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que lo democrático, ¿no es cierto?, es, vamos a explicar qué es lo que pasa con eso, vamos a rendir cuentas, ¿no es cierto?, y explicar a los ciudadanos qué es lo que pasa con esa compra. Sí, Si el periodista no tiene la razón, si es que realmente no hay ningún hecho irregular, perfecto, o sea, aclaremos las cosas. Pero de ahí a silenciar, a intentar silenciar, y porque, o sea, realmente considero que lo que estás haciendo al César. denunciar estos contratos me hacen daño, me parece que hay mucha distancia. Sí, Sí. César, buenos días. Andrés Merino lo saluda y coincido plenamente con usted. Es más, es un debate constante que tengo con mi colega panelista, porque Uno yo de los estoy en tantos. contra de todo tipo de intervención y regulación a la libertad de expresión. Considero que hay pues responsabilidades ulteriores que aplicarían para cada caso. En este evento puntual, hablando de este nuevo manual de comportamiento, por decirlo así, que tienen que tener los periodistas, donde los militares prefiltrarían, donde hay una discrecionalidad también intensa, ¿qué recursos cabrían para darse de baja, tomando en consideración pues lo que usted menciona, la jurisprudencia que ya existe? A ver, como mencionaba en un inicio y lo hemos señalado en un pronunciamiento de Fundamedios, este hecho de crear un estado de censura previa es inconstitucional. O sea, viola flagrantemente la Constitución y por lo tanto viola las mismas funciones, está en contra, es un incumplimiento de las funciones que la misma Constitución da a una institución como Fuerzas Armadas, que es una institución, por otra parte, respetable absolutamente, que ha jugado un papel clave en la construcción del país y de una sociedad democrática, y ha jugado en momentos críticos, ha sido una columna vertebral, o sea, eso nadie lo está cuestionando. Pero estas actuaciones evidentemente van contra su rol constitucional y es un incumplimiento de sus funciones. Entonces, lo primero, lo que debería pasar es que la misma alto mando militar dé de baja esos lineamientos, porque significa, como digo, una violación constitucional flagrante y una violación de sus Donde propias cabría una funciones. acción de protección inclusive, bien Y, La usada, y- ¿no? libertad de En y, este caso. claro, expresión. si eso no sucede, el segundo paso, ¿no es cierto?, es ir a la justicia constitucional, porque evidentemente esto está violando principios constitucionales Me básicos. voy del otro lado.
¿Qué pasa con los sesgos periodísticos que son naturales en el desarrollo tanto de la opinión como de la construcción de la información, incluso en la investigación, porque siempre los tenemos? ¿O qué pasa con los intereses de cada medio de comunicación, sean estos económicos o políticos? O sea, ahí no hay una Sí. acción de protección que diga, oye, saca toda la noticia, espérate, no me cortes justamente en esa parte y solo difundas eso. A ver, es interesante la pregunta que planteas. A ver, en una sociedad democrática lo que debe haber es una pluralidad de voces, una conversación plural y abierta, ¿no es cierto?, en la cual las distintas visiones de la realidad, ¿no es cierto?, puedan dialogar maduramente como adultos, sin pedir, sin caer en la descalificación gratuita y tampoco sin pedir que venga un tercero, ¿no es cierto?, como si fuéramos niños de jardín infantes, que exista el profesor que venga a decir, a separarnos, decir, no, no, a ver, Juanbritos, sepárense porque esto está, no. O sea, yo creo que debemos tener una conversación en una sociedad democrática madura, debemos tener conversaciones, por más duras que sean, y respetando, como dices tú, los sesgos que pueden tener otros interlocutores. Eso es lo democrático. Ahora, cuando se impone desde el Estado, ¿no es cierto? Esto debe pasar en la sociedad. Ujú. Ahora, el Estado es otra cosa. Cuando el Estado te quiere imponer ciertas restricciones, ¿no es cierto?, ilegítimas, que marcan un estado de censura, ¿no es cierto?, una situación de censura, estamos ya pasando a otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede en estos lineamientos concretamente? Primero que se marcan una serie de parámetros, 4 parámetros, ¿no es cierto? Que si uno revisa, se disfrazan, como siempre la censura se disfraza de parámetros técnicos, ¿no es cierto? Recordemos la época de la Supercon y el señor Ochoa, Por ¿no es favor. cierto? Era muy técnico, tenían hasta un equipo de semiólogos y analizando los mensajes de No, los pues medios. César, ¿No es cierto? recuerde usted el golpe blando, que era a través de los medios de comunicación, y ahí tuvimos una lista de periodistas y de medios, por lo que decíamos y cómo lo decíamos, sobre todo. Exacto, Mm. exacto. O sea, siempre va a haber ese tipo de calificaciones, ¿no? Pero además, en este caso, yo decía que por lo menos en el caso de la Supercom, por lo menos las audiencias eran públicas, ¿no es cierto? O sea, eran audiencias de básicamente crucifixión de los medios y periodistas, pero era un evento, era un acto público. Ahora, en este caso estamos hablando de un acto además secreto, porque recordemos que las Fuerzas Armadas, cuando saca su comunicado la noche del día lunes, lo que comienza a hablar es más bien de información no autorizada. Es decir, estos documentos, según el criterio de quienes escriben estos comunicados, ¿no es cierto?, debían mantenerse en secreto. Aquí el delito, entre comillas, es haber revelado esos documentos. Y Ah, claro. toda la calificación de los periodistas lo hace alguien que no sabemos, ¿no es cierto?, quién será, si es solo un funcionario, son dos funcionarios, un equipo, se reúne el Consejo de César, Generales y comienzan a calificar a los medios y periodistas, no sabemos. Entonces, Además que es no es nada subjetivo. transparente y no es nada claro cómo se está haciendo esa clasificación, sí, aparte de todo, ¿no? César, aprovechando su presencia Sí. acá, quería hacer una consulta respecto a la reserva de la fuente. ¿Aquí está contemplado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano cómo se procede en caso de que eso se quiera revelar? Y si le sumo nada más al uso de documento Sí, clasificado, porque me quedé pensando. Hay una, en la aclaración que hay una hace las excepción, Fuerzas Armadas en su primer párrafo, dicen que este era un documento oficial, igual, o reservado. sea, la reserva de las fuentes periodísticas está garantizada en la Constitución, en tratados internacionales, y es evidente que hay que proteger. Un periodista sabe que uno de los principios de su trabajo, uno de los principios éticos, es la protección de sus fuentes, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar en lo posible con fuentes abiertas, eh, pero en el caso de tener fuentes que requieren preservar su identidad,
eso está protegido de forma constitucional. Ahora, le digo algo y yo sé que me van a caer, pero la verdad es que ya después de tantos años ¿Qué? A no ver, importa, pero digo, es ¿Quieres una que ley de si comunicación? no quiero ninguna ley de comunicación, sino que yo reconozco el trabajo del periodista investigativo. Si tú te conformas solo con lo que te da la autoridad o del otro lado no estás investigando y te toca tomar fuentes que incluso son documentos reservados. O sea, así se han descubierto los grandes casos. Y me ponía a pensar cuando salieron los WikiLeaks. Entonces decían, no, este es un hacker, es un cracker que era Julian Assange. El mismo caso Watergate. Exacto, entonces la única forma de obtener información no es conformándotelo con lo que te están dando los implicados, sino no es periodismo de investigación. Totalmente de acuerdo. Ahora, quizás hemos pasado un escenario al otro extremo, es decir, y comenzamos a llamar periodismo de investigación a cualquier filtración, sea de donde sea, sin verificar si es que esas, porque también en eso también hay que tener mucha conciencia de que las fuentes muchas veces tratan de manipular a los periodistas y te entregan información que puede estar alterada, manipulada, etcétera, etcétera. La labor del periodista es verificar esa información. Por más que confíes 100% en una fuente, o sea, hay que hacer ese trabajo de verificación. Y se citaba, Andrés citaba el caso Watergate, eso fue así. O sea, la fuente oculta les entregaba información, pero los periodistas hacían un minucioso trabajo de verificación y reconstrucción de los hechos, ¿no? Entonces, eso ahora, no podemos tampoco olvidar. César, usted hace una diferencia que me parece fundamental y yo quisiera ampliarla, porque no solamente está decir que soy periodista de investigación porque te presenté un documento que se me filtró y se llegó a mis manos, así como tampoco pudiéramos decir que todas las personas que comunican se convierten en medios, aunque el concepto dice que sí. Y estamos en un momento en que pues, todos podemos comunicar y tenemos un megáfono para poder hacerlo. Desde la comunicación formalizada, ¿cómo contrastamos, cómo contrarrestamos eso? No, esa es una gran pregunta y te prometo que es algo que también nos preocupa mucho en la Fundación, porque definitivamente no sé si todos se pueda llamar medios de comunicación y no sé si todos tengan que adquirir el membrete de periodistas. O sea, comunicamos, yo estoy de acuerdo, comunicamos todos, o sea, esta explosión de las redes sociales y de la posibilidad de interactuar, por supuesto, nos da la posibilidad de que todos nos convirtamos en comunicadores de alguna forma, pero yo no estoy tan seguro si podamos llamar a toda cuenta de Twitter o de Facebook, ¿no es cierto?, les demos la categoría de medio de comunicación y a todo comunicador el membrete de periodista. Para nosotros, por ejemplo, hay un límite muy claro. Nosotros no protegemos a gente que cruza la línea roja de lo ilegal y que se relaciona con grupos delincuenciales y que comienza a operar o ser vocero de grupos delincuenciales. Otra línea roja que tenemos es cuando vemos que hay páginas, cuentas, etcétera, que se convierten en desinformadores sistemáticos. Ahora, ¿cierto? O sea, cuando vemos que hay ese comportamiento, realmente prendemos las luces rojas y creemos que hay que actuar con mucho cuidado, con mucha prudencia. César, agradecerle por haber estado con nosotros. Nos quedan algunos temas para poder platicar, porque la otra sería desde lo justo que es el pautaje que es necesario, pero qué pasa cuando las instituciones públicas con recursos públicos contratan a medios de comunicación que no son medios, ¿no? Que son gente pero dudosa. César, si no corto me cortan, así que le envío un abrazo y gracias. Queda pendiente esa gran conversación. Dele. Gracias, César. Gracias. Usted decide cuándo. Vamos a la pausa antes de que Yo te tengo un dato más para el regreso. Sí, pero me lo das al regreso porque sí. Me levantó la curiosidad de algo que... Dale. César Gauter estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos en nada. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación.
Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, estamos de regreso, 11:30. Tengo mi duda. Diga la duda. Yo no me olvido, Mafer. Expóngala. Yo tengo pésima memoria, a ver. Solo lo uso a manera de ejemplo, ¿no? No, claro. Okay. Hay una orden de prisión preventiva contra el alcalde actual Aquiles Álvarez. Ejecutada. De 90 días, si no me equivoco. Ajá, sí, no sé el tiempo, porque... No sé el tiempo, dale, sí, okay. Sí, no te interrumpo. Bueno, en todo caso, lo trae esta nota Diario Expreso y dice lo siguiente. Ajá. Con la prisión preventiva se configuraría una ausencia temporal de fuerza mayor. Automáticamente la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumiría las funciones ejecutivas y administrativas de la alcaldía de Guayaquil. De hecho. ¿Ya? Ahora dice, no se requiere una nueva elección ni una nueva designación extraordinaria del Consejo. Clarísimo. La ley opera de oficio para evitar el vacío de poder. Sí, sube la vice. Ya, aquí es donde viene mi consulta y mi gran duda. A ver. ¿Y qué ha ocurrido con el alcalde Chonillo? Porque él está gestionando desde afuera y ha pedido vacaciones o licencias y salidas. Y aplicaría para extender la licencia de tal manera que ¿sabes qué? Rija con un periodo mayor a 90 días. Tu duda será mi duda extendida, porque no tengo la más pálida idea. ¿Cuál es la figura legal que él utiliza para poder estar y no estar? Claro. Pero aquí hay una diferencia, pues, Andrés. El señor bueno, hay una ausencia Chonillo, definitiva, claro, igual sesiona. Igual está. En cambio, el alcalde Álvarez eventualmente, si es que bueno, se cumple sí, todo esto, no estaría. ¿Cómo va a firmar? ¿Cómo va a dirigir? No, o sea, no hay cómo administrar. Más allá de... Es que no puedes. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mafer, en ese Bingo. caso. Lo que no sé es cómo operaría la figura de la licencia en este caso, para poder hacerlo de manera telemática. Pero es que no te dice que el alcalde deba estar en Guayaquil. Físicamente. Perdón, en Durán. No te dice que tiene que bueno, estar está ahí bien, sentadito. No lo conozco, pero eso solo me llamó la atención y la duda porque esa... Pero es válido que hagamos una ampliación ya legal, ¿no? Que diga sí, claro, para que no sean creencias mías. Estamos tú y yo acá nada más tratando de justificar desde la razón, pero hay que ver para dónde va la legalidad. A ver, en la ciudad de Guayaquil ayer 48 horas de preocupación, 24 horas, más de 24 horas, 2 grandes incendios, y el que a mí me preocupa más, aunque no me llama la atención, porque ya tuvimos un hecho similar en cuanto a la situación, no en cuanto a la dimensión de los daños. Se presentó, recuerda tú, este incendio en lo que se llama la Muralla China, que es la Muralla China es que son edificios de venta al por menor. Esto está por la calle Eloy Alfaro, por Chile, puede ser largo. Ayúdenme, que ya saben que mi deficiencia no solamente es en memoria, sino también en ubicación, que no hay GPS que me resista. Pero bueno, sea este incendio. Y más allá de los incendios y el que se da en Multicomercio, que termina con estructuras afectadas, 2 estructuras que se vinieron abajo, 3 que quedan inservibles, y toda la atención y el trabajo del Cuerpo de Bomberos nuevamente nos hace preguntar qué está pasando con el control desde el municipio y en lo que le compete, y si es que le compete al Cuerpo de Bomberos. Pero más allá, insisto, de estos 2 hechos puntuales que sí, evidentemente nos generan preocupación, son los antecedentes de la ciudad de Guayaquil, que está marcado por incendios, pero también por lo que los ciudadanos vemos. O sea, usted puede pasar por el centro de Guayaquil, todo lo que significa las calles de la Bahía, Chile, Pedro Carbo, Colón, Sucre, Eloy Alfaro, el Letamendi, y vaya para abajo, usted ve a los edificios que antes eran de departamentos familiares convertidos en bodega. Y esto ya ha sido un problema, Mafer, que se ha venido levantando desde la época de Nebot. Desde la época de Nebot, y te digo que ha habido un ciclo de concentración muy fuerte, sobre todo de comerciantes que están aledaños a la bahía. No ha existido, primero, un seguimiento, porque nosotros lo sabemos, no tienes un uso de suelo destinado a que ciertas edificaciones, pues, o sean solo programas habitacionales, sí, o puedan ser destinados para uso comercial. Te digo, ahí me surge la duda,
bastante grande de muchas dudas. Es cuál es el rol que tiene el Benemérito Cuerpo Bombero. Fíjate ahora, justamente, primero debo aclarar, no me molesta que se conviertan en bodegas, sí, visualmente es penoso, pero a ver, ¿qué me están diciendo? Póngalo todo. Voy a tomar la fuente de Teleamazonas. Gracias, Gerardo. Dice, bomberos de Guayaquil se encuentran trabajando en el incendio estructural, no alcanzo a leer todo, de la alarma de incendios, de alarma 3, ubicada en Cuenca 102 y Eloy Alfaro. Durante todo el día se han despachado un total de 23 unidades, entre ellas 14 unidades de combate, 2 camiones escalera, 1 de rescate, un vehículo para recarga, un camión cisterna y una ambulancia. A ello se le sumó también un contingente conformado por 49 unidades del Cuerpo de Bomberos y 150 bomberos continúan las labores de combate desde varias frentes en horas de la tarde. Sumarle a eso también, gracias Gerard, un comunicado de la Prefectura del Guayas, como cumple su función de dirección de ambiente para la ciudad de Guayaquil, dando recomendaciones para los ciudadanos. A ver, yo vivo bastante alejado del sector, aunque vivo lo que podríamos decir este centro extendido de la ciudad de Guayaquil. Vivo lejos de donde se dieron los incendios, pero tú no dejabas de escuchar a los cuerpos de bomberos darle vuelta. Insisto, no me molesta que los edificios se conviertan en bodegas, porque al final pues se le da el uso que en ese momento se requiere, sino si aquellas bodegas cuentan con todos los requerimientos establecidos, por ejemplo, la capacidad, un sistema antiincendios, ¿sí? El tipo de producto que se puede almacenar, porque acá hay que considerar humedad que tiene la ciudad de Guayaquil y además las temperaturas. Y ahí, Mafer, imagínate también el nivel de concentración de mercadería y de productos que tuvo que haber existido. Entiendo que es la planta baja, ahí estuve viendo una nota de Diario que se convirtió Expreso, en todo. Que eso fue lo que entiendo, Mafer, de lo que leí, ojo, lo que entiendo que permitió que, déjame ver cómo uso las palabras, termine carcomiendo las bases del edificio. Porque como se hizo en la planta baja, eso carcomió las bases del edificio y fue lo que en principio empezó a hacer que la estructura se tambalee o se incline hacia un lado y posteriormente pues ya sucumba por completo. Acá gracias a quien me salva, la muralla china queda en Capitán Nájera y Chimborazo. Eso es parte extendida de la bahía para los que conocen. Gracias. Y como frente a todo un suceso y una reacción, asumiría que desde ahora los controles que va a hacer el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, bueno, y hay dudo nuevamente, Mafer, porque tienes razón, ya ha ocurrido en varias ocasiones y sí, señor. Volvemos a lo mismo, pero a ver, el problema es que somos reactivos. Somos reactivos, eso básicamente, incluso desde la acción y desde la comunicación. Entonces, hubo un incendio, ya mañana vamos a tener todos los operativos suficientes, pasa aquí, pasa en todas las ciudades y pasa a nivel central. Entonces, frente a una situación como esta, actívense la comunicación y también la acción y van a los puntos, comienzan a pedir requisitos, los que están alrededor se ponen todos ahí temblorosos porque dicen tengo los permisos, no tengo los permisos. Pasa esto como la espuma, y nuevamente vuelve el descontrol. Pero yo le decía a Rodolfo que está bien, la autoridad es la que debe regir para que aquellas personas que no aplican la responsabilidad sufran las consecuencias. Pero también hay que decir algo cierto. El ciudadano, sobre todo el guayaquileño, qué pena si se ofenden, pero tenemos que comenzar a decirnos la verdad, somos bastante irresponsables y lo que hacemos es confiarnos en una autoridad que no controla, que no vigila y mira, vaya que todo es pampa y nos aprovechamos de eso. Porque mientras no nos regulen y no nos sancionen, pues no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que el municipio evidentemente tiene que responder, pero como una norma como dentro de la cotidianidad. No desde lo excepcional que ha ocurrido el día de ayer y por qué nos preocupa más, porque dónde está ubicado, por las horas que le tomó al Cuerpo de Bomberos, pero de fondo sigue el problema. Ahora, conocía yo... ¿Tendrán más sobre te digo, tendrán el sistema de información o la recopilación, perdón, de la información ya levantada? De lo último que yo pude ver es que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil ya maneja un sistema distinto de información y de de subida de documentos, de registro al momento que hacen las inspecciones.
Pero no te, a ver, no te entiendo, ¿cómo? ¿Está automatizado, dices tú? ¿O Cuando se hace o sea, digamos, el cuerpo de bomberos llega a un punto, tiene que hacer las inspecciones para ver que eso te da el permiso, bueno, el habilitante, el permiso de funcionamiento. Pero, Andresito, esto es mientras construyes, pero mientras también estás en actividad. No, es que todos los años hacen claro, inspección. Todos los años hacen la inspección para corroborar que estás cumpliendo pues con las medidas que se adoptan y que te sugieren. Bueno, no que te sugieren, que te disponen. Sí, que estás obligado. Allí se toman las fotos y se envían a un entiendo que a un portal o a una nube. Ok, hacen la valoración y queda el registro. Hacen la valoración y registro, sí. Por eso te digo que posterior a lo que estamos conversando, habrá que ver de el perímetro o el sector donde desde un inicio se había concebido como un recinto domiciliario, ahora ha migrado en la autorización y bueno, pues como se ha podido validar en fotos, no son más que bodegas para almacenar productos. Ya, ahora, viviendas. cuando se trata de bodegas, evidentemente pues tienes que tener un sistema de alarma uno y luego contra incendios, los aspersores, ese es el término, si no me equivoco. ¿Se activaron o no se activaron? Porque puede ser, Andrés, que dentro de la norma pues todo estaba bien, pero pucha, imagínate un desperfecto en el panel eléctrico ahí en los breakers y pasó algo. O sea, estamos sujetos a que estas situaciones ocurran, pero justamente una de las medidas para impedir que esto llegue a lo que vimos el día de ayer son aspersores y alarma. Lo que me quedaba pendiente era de averiguar, porque veía muchas notas de preocupación sobre animales que estaban en venta en ese lugar. También sí vi que la directora de Proanimal, Bianca Salame. Sí. No, yo te hablo de la directora del municipio de Bienestar Animal. Okay. Sí, ella estuvo el día de ayer, vi unas declaraciones que había emitido donde se hablaba de estar movilizando los animales que habían en zonas aledañas al lugar donde se ocurrió. Claro, pero sí estaban sujeto o su giro del negocio sí estaba dirigido a la comercialización de animales. De animales. Habían, de lo que pude ver, habían loros, pericos y hay pececitos también que los venden ahí. Sí, bueno, si estaba autorizado para la venta, está bien, porque cuando veía los tú sabes, a veces uno se queda solamente en el X, aunque tú te resistas a llamarle así, de pobres animales. Yo me imaginaba perrito, gatito y pobrecitos ahí muriendo. Yo no tengo mascotas, pero me preocupa también la vida animal. En todo caso, volvemos al principio de lo que debe tener una ciudad. Es que esto recién empieza, Mafer. Yo te digo, es algo que recién va a empezar, que bueno, tendrá las investigaciones debidas y de eso pues habrán consecuencias, ¿no? Y ahí yo dudo. Se va a llamar La Duda el programa, no El Cuarto Piso. Ok, digamos que hay consecuencias, pero yo no sé si hay cambios. Y más allá de la sanción, lo importante es que cambiemos, porque de lo contrario tenemos la chequera lista, la transferencia hecha para pagar cada vez que, y no se quiera, pasen situaciones como estas y sencillamente pagamos. La cuestión es que si esa consecuencia genera un cambio, lo que evidentemente pues en la mayoría no ha ocurrido. Eso significa que la sanción no cumple con su objetivo, que es hacernos pensar 2 veces antes de infringir definitivamente la ley. Ahora, mientras esto ocurría en la ciudad de Guayaquil y la gente preocupada, porque no solamente era la pérdida de un espacio, pérdida comercial, preocupación de los comerciantes, pues sino también tenías un flujo no regular del tránsito. Estás hablando de calles que son fundamentales para el acceso al centro de la ciudad o también para salir de ella. Y tenías cerrado, tienes estación de Metrovía, 2 de ellas que van a tener que irse ajustando de acuerdo al trabajo que haga el municipio de Guayaquil. Pero decía yo que en paralelo, mientras esto ocurría, se estaba dando la sesión también del Consejo Cantonal. Y por ahí también iba la crítica. Yo no sé si escuchaste no era concejal. David Norero, él es el secretario jurídico. Donde hablaba de emular al exalcalde Jaime Nebot. ¿Por qué te ríes tú? Qué malvado. No sé, me pareció. ¿Por qué no te gustan las emulaciones? Me gustan las emulaciones, Mafer, en debido tiempo y forma, ¿no? Aquí me parece que no tiene ni el porte, ni la talla, ni siquiera las gesticulaciones del exalcalde. Ese ni la creatividad. Peor aún la creatividad, sí. Bueno, es que fue una
adaptación. No, ni siquiera fue No te hablo de eso puntualmente, te digo lo que ocurrió posteriormente en el discurso, ¿no? Vi partes, no vi todo, pero más allá del discurso que veo que ya le has hecho el análisis comunicacional, ya puedes dedicarte a eso, Andrés. No. Pensaba, ¿sabes en qué? En lo que qué? debe estar pasando ahora justamente en el municipio de Guayaquil, porque cuando le escuchas también el discurso de la alcaldesa encargada. Ahora que lo dices... Pero está muerto de la risa tu niño. No, pero la mutación completa que ha tenido la concejal Soledad Diab. Ay, ahora, pero eso ya viene hace tiempo, Cielito. Yo lo sé, Mafer, pero nunca está nunca lo viste ahí, en ese nunca lo vi ahí de esa manera, usted pero le ha de faltado forma el respeto. Claro, recalcitrante y apasionada, fervorosa, defendiendo al alcalde de Guayaquil. O sea, yo siempre me he cuestionado un poco la posición que uno toma como político frente a los liderazgos. ¿Cuál es el punto del respaldo y cuánto comienzas a dudar de la lealtad de ese respaldo? No me hablo puntualmente de este caso, sino que cómo puedes defender con uñas, con dientes a alguien y hasta hace poco no estabas en tu línea. Son cosas que a mí me surgen. Ese tema de sinderes y coherencia y sobre todo ideología. Porque, a ver, de los de Reto y de Revolución Ciudadana uno se espera ese tipo de reclamo, posicionamiento, cierra en frente. Tú sabes, estuvo el alcalde Pavel Muñoz en un discurso también en Quito, incluso Gabriela Rivadeneira, que por cierto lo que dijo no sé, porque no trascendió a los medios de comunicación, pero en ese caso sí es medio extraño. Pero más allá de eso, la cuestión es el comportamiento dentro del municipio de Guayaquil, porque a ver, en el peor de los casos para el alcalde Álvarez, esto podría máximo 1 año en prisión preventiva durante todo el proceso. Correcto, la instrucción fiscal. Y ligando a lo que tú dijiste hace un momento, eso lo llevaría a estar fuera de la alcaldía de Guayaquil. No, y para la inscripción de candidaturas también. Sí, ya no sé si él quería o no quería, saca ese elemento de porque a lo mejor él lo deja listo para el 2027, no lo sé. Bueno. Y ya no tuvo que reelegirse para 2 años, no sé en su cabeza. Pero ¿qué pasa con todo el monstruo que es Guayaquil administrativamente? Sí, y ya tienes un monstruo de varias cabezas, ¿no? Y saber si es que la persona que está ocupando hoy por hoy, o que ocuparía a futuro en caso de darse lo que estamos suponiendo, pudiera lidiar con esto. Prácticamente una tarea muy, muy pesada que demanda tiempo y sobre todo conocimiento y seguimiento, ¿no? El municipio y quienes estén al frente tienen que hacer un manejo tanto comunicacional, político como administrativo, pero esto tiene que estar ligado a la acción. Lo que no pueden permitirse, si es que están pensando en cómo sostener esta administración hasta que, vamos a ver qué pasa con el alcalde, pues es de acción. Ya ayer fue un momento político, hoy tienen una marcha a las 6 de la tarde, está luego fuera de la jornada de trabajo, pero luego hay que concentrarse en estas dos cosas si deben mantenerlo, tanto lo político, pero fundamental es la administración. 11:56, Andrés, me la he pasado rico conversando contigo. Bueno, tenemos pendiente lo de Chonillo. Ya, tú haces tu llamada, yo hago mi llamada, pero es que Andrés llamó, pero no le contestaron. Hay que jalarle las orejas a los que están ahí. A nuestros asesores. A ver, correcto. Que tengan un buen día, continúen con nosotros. Ya viene Futuro en Acción. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.